¿Son importantes los recuerdos? Los recuerdos nos ayudan a construir también nuestra historia. La historia que cada uno tiene. Dios conoce su historia. Dios la conoce. Conoce la historia completa. Usted conoce solamente hasta el presente, pero usted no conoce la historia que viene en el futuro. Por lo tanto, los recuerdos también nos conectan con nuestras emociones. Nuestros sentidos generalmente son vehículos que activan nuestra memoria. Una canción, un sabor, un olor pueden llevarnos al recuerdo de personas, situaciones que tal vez estuvieron olvidadas. En este capítulo, Job recuerda lo que él recibía. Él recuerda el prestigio que tenía. Él recuerda también lo que él hacía. Recuerda también Job en este capítulo los pensamientos que él tenía en esa época y recuerda su influencia en el medio donde él estaba. ¿Qué recuerda Job? Lo que él recibía. Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job está aquí añorando esos tiempos, cuando él sentía de que Dios le guardaba, le cuidaba. El tiempo pasado, él gozó de ese privilegio, pero nosotros al conocer la Escritura hoy día, ¿podemos estar de acuerdo con Job de que Job está viviendo un descuido de Dios y él es víctima de eso? Job no sabe que Dios fue el que le puso un freno a Satanás para que no le mate. Job no sabe los planes que Dios tiene para él en el futuro. Job no sabe que este tiempo difícil será un tiempo de un quebranto, de una reflexión tan profunda que literalmente esta experiencia tan adversa van a modificar para siempre la personalidad y la persona de Job. Él no lo sabe, pero él está añorando eso. Él tiene la sensación de sentirse abandonado y esa es la peor de las miserias. Porque la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios dice, yo nunca te abandonaré. ¿Podemos estar así? ¿Ha estado usted así algún día? ¿Le ha pasado esto? ¿Qué piensa ahora de ese tiempo? Fue un tiempo nomás. Fue difícil. Pero Dios no nos abandona. Dios no nos suelta. Dios tiene todo siempre bajo control. Hermanos, en esto, mire, a ver, cada uno de nosotros aporta con una materia prima en el propósito de Dios. Pero solamente Dios sabe cuál es el proceso que nosotros vamos a experimentar para su propósito. Y es allí, hermanos, donde nosotros tenemos que declarar esto: el justo por la fe vivirá. Usted no sabe las intenciones, no sabe cuál será el resultado final de ese proceso. Usted no lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Y Él no pierde el control. Usted está aportando con su persona, que eso es la materia prima, para que Dios la moldee, la limpie, la corrija, la capacite. Hermanos, Dios sabe perfeccionarnos. Y a veces uno se atreve a cuestionar el procedimiento de Dios. Como que Dios se equivocó, como que Dios
en realidad me dejó suelto y el enemigo hizo lo que quiso. No es así. El problema es que a veces nosotros en nuestra inmadurez añoramos el trato delicado y suave, el trato ese de la lechecita, del biberón, de la galletita remojada, ¿cierto? Eso uno quisiera, pero no. Dios sabe lo que Él puede hacer a través de usted, pero cuando usted esté listo. Y eso no lo podemos controlar. Añoramos el pasado. Una vez un pastor me enseñaba esto, diciendo que las águilas ponen su nido ahí en la roca, en el peñón, ¿cierto? Arriba, en la altura, donde nos llega la culebra, nos llegan otros animales. Y cuando pone los huevos está todo bien. Después ya cuando empollan, ¿cierto? Y aparecen los primeros polluelos. Todo bien porque la mamá es la que va a buscar la comida, la trae y los alimenta. Y mientras más alimento, más suben de peso, más crecen, ¿cierto? Y poco a poco el pelillo se va transformando en plumaje. Y hay un momento, dice, en que la águila tiene que tomar la decisión, sabe que están listos para volar, pero no quieren volar porque el nido es demasiado cómodo. El problema es que ya se hizo estrecho. Entonces, esa madre tiene que obligarlos, empujarlos a que experimenten por primera vez lo que significa conquistar por ellos mismos las alturas. Pero cuando van cayendo tienen que abrir las alas ¿cierto? De puro susto, pero el abrirlos provocó algo mágico, que eso les permitió planear, y si ellas las agitaban, tomaban más velocidad y más altura. Qué interesante. Yo creo que también Dios nos trata de esa forma. Y a veces añoramos el pasado. En el versículo 3 dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Es decir, si yo sentía que Dios me iluminaba el camino. Él caminaba seguro en medio de las tinieblas y en medio de las dificultades sentía que era Dios mismo el que era como un faro, una potente linterna iluminando mi camino. Él se siente ahora en la más terrible oscuridad, una oscuridad paralizante, atemorizante, no le permite decidir, no se atreve a tomar decisiones, pero él está añorando ese tiempo. Cantamos hace algunos domingos, cuando Dios está en silencio, es porque usted no sabe lo que está haciendo Dios, pero su silencio no significa que se fue. No significa que se olvidó de usted. Versículo 4 dice: ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Él disfrutó de esa juventud, de esa íntima amistad con Dios, esa relación que reinaba en su hogar, en una relación de compañerismo. Como quisiéramos, hermanos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo creo que la madurez se refleja en cuando los hijos dejan de ser tan dependientes de los padres, cuando se emancipan, cuando forman su propia familia y cuando llegan a la casa a visitarnos golpeando con los pies. ¿Se entiende, cierto? Esa es la meta que uno tiene como padre, de que algún día los hijos logren ese nivel, esa autonomía. Y hermanos, y si eso esperamos de nuestros hijos, ¿usted piensa que Dios también no lo espera de nosotros? La actitud madura de creer de que Él va a ser fiel siempre, que Él va a actuar como padre responsable de mí, tenga los años que yo tenga, y de que Él
Él siempre va a tener cuidado de mí, esté donde yo esté, haciendo lo que esté haciendo, yendo a donde yo vaya. Eso es importante. Job está añorando ese tiempo. El versículo 5 dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, ¿se fue Dios? Mis hijos alrededor de mí, es decir, él disfrutaba de esto. Y nótese este término, mis hijos. Yo pregunto, hermano, ¿son sus hijos su propiedad? Y de alguna manera todo esto nos lleva a nosotros a pensar, hijos, ¿para quién estoy criando? ¿Para mí o para que ellos sirvan a Dios y a sus propósitos? El versículo 6 dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es decir, está hablando aquí de que él tenía, que sus planes siempre prosperaban, de que no faltaba en su mesa la leche, ni en su cabeza el perfume. Wow. O sea, todo bien, todo bien. La rendidora multiplicada por 6, por 5, por 4. El té. El agua caliente. Yo no sé si usted alguna vez no tuvo té, pero creo que el té es como lo mínimo. Pero de ahí del té al buen té, del té al café y del café al buen café y de ahí a la leche o a la crema. Uno mira toda esa trayectoria. ¿Cuántas veces tuvimos que multiplicar una bolsita de té para dar un poco de tinte, ¿cierto?, a una taza y llegar a ese nivel? Si tenemos agua, podemos vivir limpios. Pero si tenemos abundante agua y jabón, podemos estar mucho más cómodos. Pero si además de eso, al agua y al jabón le agregamos también una barrita o un aerosol, ¿cierto?, que sea esparcido en las zonas estratégicas. Pero si además de eso podemos poner y no kabuki. No Wilcanti o Fraño, ¿no? Colonia inglesa, bueno. La leche y el aceite son símbolos de prosperidad. Es decir, la casa de Job gozó de esa prosperidad. Si miramos o enumeramos las cosas que Job recibía, el cuidado de Dios, la iluminación de su camino, la amistad con Dios, la compañía de sus hijos, la prosperidad económica en su hogar. Todo eso recibía Job. Ahora, segundo, el prestigio que Job tenía. Me parece que es 7 al 11. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job, yo aquí como que hice clic en algo interesante. Job era un juez, podríamos decir un juez de policía local. Era, por lo tanto, un abogado, ¿cierto? Como nuestro hermano Gabriel. Pero para ser juez me parece que hay que tener más estudios y pasar más exámenes donde se garantice la idoneidad, la experiencia, el conocimiento de leyes y a su vez la capacidad emocional de soportar también las presiones, que no son pocas.
entre otras cosas más. Yo no sé qué más podríamos sumar a esto, hermano Gabriel. Pero él se sentaba en los tribunales a dirimir. Y yo le digo que me hizo clic porque toda esta argumentación del libro de Job tiene mucha terminología que se llama, sí, jurídica, sí, también forense, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, licenciado? Bien. Sí, es decir, términos legales y técnicos ajustados a una persona que está delante de un foro donde se administra la justicia. ¿Estoy bien? Entonces, toda esta argumentación que hace Job lo hace desde su condición, sabemos que de hombre de Dios, pero también de un hombre desde el punto de vista legal, como abogado. O sea, él dice, yo apelo al juez, ¿cierto? ¿Se recuerda esos capítulos anteriores? Yo quiero que Dios sea el que hable conmigo, que diga qué le pasa conmigo, qué yo hice. Yo quiero comparecer ante Él, etcétera. Tantos términos que Él emplea, porque Él es un juez. Él deliberaba sobre estos asuntos públicos. Este ejercicio le dio la experiencia para presentar su causa ante Dios. Él tenía un lugar reservado, un asiento. Se reconocía, por lo tanto, su autoridad en el pueblo. Cuando hablamos de lo que Job recibía, ahora hablamos del prestigio que Job tenía. Esto a mí me llevaba a preguntarme, ¿en el pasado yo era una persona prestigiosa? ¿Tenía yo un prestigio? ¿Tenía yo un testimonio? ¿Por qué se conocía? ¿Por qué yo era conocido ante los demás? En el versículo 8 habla de que gozaba del respeto de las generaciones, tanto de los jóvenes como los mayores. Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Hoy día es un poco difícil ver esto. Hay que educar. Pero alguien dijo que el respeto se gana. ¿A quién respetan hoy los jóvenes? ¿A quién respetan hoy los ancianos? Buena pregunta, ¿cierto? Para que nosotros... ¿Qué hago yo para ganarme el respeto de los demás? En el versículo 9 dice, los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Es decir, aunque aún los jefes y las personas importantes consideraban las palabras de Job y callaban. El versículo 10, la voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Es decir, la palabra de Job era escuchada y los demás callaban. Es decir, ellos podían ver la estatura de Job. Era una persona en quien se reconocía su sabiduría. Uno escucha cuando discierne que hay una persona sabia, dice, este hombre es sabio, escuchémoslo. También se escucha a alguien que tiene conocimiento, esta persona sabe, escuchémoslo. También se escucha a una persona que tiene autoridad, esta persona tiene una autoridad, escuchémoslo. O una persona íntegra, con trayectoria. Ese era el pasado de Job con respecto a lo que el prestigio que tenía. Desafiante para nosotros. Tercero, lo que hacía Job, 12 al 17. ¿A qué se dedicaba Job?
Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Aquí Job dice que él como juez ayudó siempre a los necesitados y defendió a los huérfanos. Es decir, fue un juez compasivo con el desvalido, que siempre ayudó al que le clamó. ¿Usted ha visto cuáles son los símbolos de la justicia? Primero es una mujer, ¿sí? En una mano tiene una espada, ¿sí? En la otra mano una balanza, pero tiene un paño sobre sus ojos donde no ve, no puede ver a quién le está haciendo la justicia. Porque la justicia, según eso, debe ser para todos igual. Pregunto, ¿es así la percepción de la gente de esta sociedad con respecto a la justicia? Podríamos decir que Job era un juez prestigioso porque tenía esta compasión hacia el indefenso, hacia el débil. El versículo 13 dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo alegraba. Es decir, él recibía palabras de gratitud de los desahuciados, y a las viudas él alegraba la vida. De alguna manera él contribuía a la alegría de estas mujeres indefensas. El versículo 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema en mi rectitud. Es decir, su pasión por la justicia era tan consistente y evidente que constituían su vestimenta y su adorno. ¿Qué podemos decir? Que él era un 24/7. No se vestía para administrar la justicia y después decía, ustedes no pueden interferir en mi vida privada porque mi vida privada no tiene que ver con lo que yo hago como juez. ¿Ha escuchado alguna vez explicaciones similares a eso que yo estoy conjeturando? No, él dice, yo desde la mañana, desde que me levantaba, era juez. Estuviese o no estuviese en el estrado, era juez. Y además dice que, dice, la rectitud mía era mi adorno. Versículo 15 dice, yo asistía y era ojos al ciego y pies al cojo. Es decir, él tenía también una compasión hacia los minusválidos. ¿Qué compromiso tenemos nosotros? ¿Qué compromiso tiene usted con este tipo de personas? ¿Son personas? El mismo David tuvo compasión, aún siendo minusválido, sentó a Mefiboset con todo lo que significaba meter la silla de rueda ahí en el comedor del palacio, pero David lo asumió. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a los caminos del Señor con una minusvalía espiritual mucho más acentuada? Y alguien nos trajo, alguien tuvo compasión de nuestra condición, alguien nos puso delante del trono del Rey para que el Rey nos devuelva lo que alguna vez perdimos. Bueno, aquí ese otro sermón. Versículo 16 dice, a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía se informaba con diligencia. Es decir, él se encargaba como juez de que todo recibiera la justicia yendo más allá de la investigación normal o del simple informe. ¿Sabe que uno de los grandes defectos de la justicia de hoy, en este tiempo, es que
Muchos casos son desestimados por la falta de evidencia o de pruebas, o de malos procedimientos en la presentación de la prueba, o en lo inoportuno del escrito, etcétera, etcétera. Y la gente dice, pero ¿cómo lo dejó libre? Es que ese juez no era como Job, porque Job se preocupaba de que si algo ameritaba una mayor investigación, recabar más información, obtener más pruebas, allí él parece ser que dejaba libre o condenaba al imputado. Cosa que hoy día no ocurre, hermanos. Este libro debería ser como un modelo. Estos principios deberían ser desafiantes para los jueces de hoy o los fiscales, que ellos son los que investigan. Bueno, versículo 17 dice: quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Es decir, él su justicia la aplicaba por partida doble, equidad y asistencia al injuriado, así como castigo al opresor. Era firme en cuanto a las medidas disuasivas de esas conductas en los violentos y opresores, o violentos, como aquí se definen, dice, llegando al punto de quebrantar los colmillos, y de sus dientes hacía soltar la presa. 4. Lo que Job pensaba o esperaba. 18 al 20. Yo no sé cuántos honestamente pueden decir que sin conocer a Dios no se dieron el lujo de soñar, o los sueños que lograron construir en su mente son en realidad muy por debajo de los sueños que se atrevieron conociendo a Dios. No sé si hay diferencia en eso. ¿Qué esperaba una persona de la vida en ese tiempo? ¿Qué esperaba usted de la vida sin conocer a Dios? ¿Y cómo es ahora su expectativa del futuro? En el caso de Job, con todos los antecedentes que él tenía, Job tenía una expectativa muy grande de cómo él lo iba a pasar. Si usted mira esta expresión, dice: decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Yo no sé si usted ha hecho este ejercicio. ¿Cómo usted pensaba y cómo usted piensa ahora? ¿Qué ha pensado sobre su trayectoria? Para Job era lógico esperar terminar sus días con tranquilidad y bienestar. La traducción lenguaje actual dice: hasta llegué a pensar. Otros lo decimos en frases como esta: decía yo entre mí, ¿cierto? Esa es una frase muy recurrente de la gente antigua, decía yo entre mí. Es decir, yo conjeturaba acerca de mi futuro, o soñaba yo. Pensaba sobre el nido, sobre su casa con sus hijos, lleno de días y con buena salud y en un bienestar. Pero ahora él está renunciando a eso. Nuevamente, hermanos, nuevamente, parece ser que Job no tiene ninguna expectativa del futuro. Quiero decirle, hermano, que la invitación de Dios siempre es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la ocurrencia o al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Hermanos, quiero decirle que ser hijo de Dios es la aventura más fascinante que alguien puede experimentar en su vida. Porque usted no sabe lo que Dios tiene para usted mañana, el próximo mes o el próximo año. Tal vez Dios le llame a su presencia, usted no lo sabe. O tal vez Dios le prolongue su vida unos 20 o 30 o 40 años más, usted no lo sabe. O tal vez usted cambie radicalmente en lo que ha hecho hasta hoy, porque Dios le preparó, Dios le llevó a algo que Él pensó para usted. Usted no lo sabe. Sí, Dios conoce la historia completa, pero depende de nuestras actitudes ante las circunstancias lo que determina lo que va a ocurrir conmigo. Pensaba él, fíjese lo que él pensaba. Decía: yo en mi nido moriré. Decía: mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Es decir, esto habla de la seguridad económica que Job tenía y la que él pensaba prolongar, porque él era muy buen administrador. Sus ramas conectadas con las aguas, ¿qué garantizan? Salmo 1 dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿cierto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso pensaba Job. Me gustan las palabras del apóstol Pablo donde dice: esta leve tribulación momentánea no son comparables con la gloria venidera. Siempre, siempre, hermano, la adversidad debemos mirarlo como algo momentáneo, no comparable con la eternidad en Dios. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué quiere formar en mí? ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? ¿Qué quiere que yo deje de hacer? ¿Qué pasos quiere que yo dé? Etcétera. Versículo 20, su honra. Él habla de una honra sostenida. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Es decir, era una honra renovada, actualizada permanentemente. Él se mantenía en esa vigencia. Pasaban los años y su honra era ratificada por todas las personas y generaciones que él iba conociendo. Su reputación, su buen nombre, su prestigio, constantemente a él se le tributaban honores. Y cuando habla de su arco, está hablando de que sus capacidades o su fuerza era continuamente refrescada y renovada. Ese arco es símbolo de fuerza. Qué tremendo, ¿eh? Veamos la influencia que él ejercía. Cómo era su vida social. Cómo eran sus relaciones. Versículo 21. Dice: me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Su influencia era importante. Le oían, le esperaban, había una expectativa acerca de sus palabras y también recibían su consejo. Todos callaban cuando Job iba a hablar. Es decir, una persona que gozaba de un respeto muy grande. Pregunto, cuando usted opina, cuando usted habla, cuando usted hace uso de la palabra, ¿qué pasa? ¿Le interrumpen? ¿Se callan? ¿No le escuchan? ¿No le entienden? ¿No le valoran? ¿No le consideran? ¿O sí reciben lo que usted dice? Job tenía este prestigio. ¿Cómo habrá sido de triste para él la situación que él está viviendo? Porque ya no está recibiendo ese trato. El versículo 23 dice, tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía.
Es decir, la persona de Job siempre creaba expectativas de lo que él iba a decir, el consejo que iba a entregar, la opinión que iba a dar. Era una persona valorada. Versículo 24 dice, si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Otra versión dice, con solo sonreírles cambiaba el desaliento de ellos y levantaba su espíritu. Es decir, yo pensaba en este texto, yo no sé si a usted le ha pasado de que, por ejemplo, usted se siente muy enfermo y ha pensado lo peor, hasta que finalmente lo llevaron al médico y el médico le examina, exámenes y todo esto, revisiones, ¿cierto? Hasta que el médico se sonríe. ¿Cómo cambia, cierto? Se disipan los temores porque el médico dice, simplemente esto es algo pasajero, algo transitorio, no se preocupe, en 3 días va a estar bien. Así era la voz de Job. Cuando Job se pronunciaba, los temores de la gente se disipaban. Cuando él sonreía era porque no había de qué alarmarse. Fíjese cómo termina el versículo. El versículo 25 dice, calificaba yo el camino de ellos. Me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Es decir, Job tenía una influencia tan grande de dar consejos, de dar instrucciones, tenía autoridad para corregir. Él tenía esa autoridad como de un jefe o como de un rey cuando instruye a su ejército para la guerra. También a la inversa era una persona que podía dar consuelos eficaces a aquellos que estaban de luto, de duelos. Pero como les digo, como les decía, el pasado nuestro vale la pena recordarlo porque construye nuestra historia, nos hace entender también nuestra trayectoria. Hermanos, si hay algo que realmente ha marcado nuestra vida es la intervención de Dios en nosotros. ¿Hacia dónde íbamos? Y de repente Dios salió a nuestro encuentro y comenzó a darle un giro al rumbo que llevábamos. Y hoy día podemos decir que lo que jamás soñamos, Dios ya lo hizo. Que Dios nos sorprende día a día en lo que tiene para nosotros. Por lo tanto, hermanos, no caigamos en el error de estar tan dependientes y conectados que el pasado hipoteque nuestro futuro, nuestro presente. ¿Qué tenía usted antes y qué tiene hoy? Yo estoy seguro, hermanos, que como hijo de Dios usted alcanzó una prosperidad mucho mayor que la que tenía cuando no era hijo de Dios. ¿Qué no tuvo antes y que hoy día sí tiene? Y podemos tal vez ser o construir una lista larga de aquellas cosas. ¿Cómo era su prestigio sin conocer a Dios y cómo es su prestigio hoy día que sí lo conoce? ¿Qué hacía antes? ¿Cuál era su estilo de vida antes? ¿Y cuál es su estilo de vida hoy? ¿Ha habido mejoras? ¿Qué no hacía antes y que hoy día sí lo hace? Porque Dios sí le dijo que tenía que hacerlo. ¿Qué espera usted del futuro en el Señor? ¿Tiene esperanzas? ¿Cómo eran sus expectativas de vida sin conocer a Dios y cómo son hoy que lo conoce? ¿Cómo eran sus relaciones en ese tiempo y cómo son hoy día? Son preguntas que debemos hacernos. Hay un salmo que me gusta, el Salmo, se lo digo, 77. Con mi voz clamé a Dios,
A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia y alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? A veces podemos sentirnos así. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mira, aquí el salmista está diciendo lo siguiente: los recuerdos son buenos cuando nos acordamos de las obras del Señor. Pero cuando nos acordamos, hermanos, de nuestra vida pasada, eso tiene que ver con trauma, con dolor, con fracaso. Y él dice, enfermedad mía es esta. Solamente Dios puede sanarnos de tal manera que nuestro pasado, por muy triste, muy oscuro, muy difícil que haya sido, Dios siempre tiene un futuro mucho mejor para usted. Amén. Olvide lo que queda atrás y extiéndase a lo que Dios tiene para usted de aquí en adelante. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de mirar este tema, este capítulo relacionado con nuestros recuerdos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta mañana se tome la decisión de que nunca más nuestro recuerdo, por muy triste que haya sido nuestra vida pasada, condicione nuestra felicidad, condicione nuestro futuro. Te pido, Señor, que puedas sanarnos de toda esa actitud, Dios mío, de estar conectados siempre con los recuerdos. Señor, llévanos también a tomar decisiones en esta hora